Saludos a todos, bienvenidos al día 6 de la fiesta de tabernáculos 2024. Y aquí ya estamos llegando a los últimos 400 años del milenio. Y para eso, ya entonces habrá muchas personas que hayan calificado y hayan entrado en el reino espiritual de Dios. Y como dice en Apocalipsis 21, hace referencia a estas personas como las naciones que son salvas, porque muestra cuántas personas van a ser durante este tiempo, que será la mayoría de ellas. Ahora, ¿qué es lo más importante? ¿Qué va a ser lo más importante durante el milenio? ¿Y cuál será el problema más grande? Entonces vamos a titular este mensaje, el síndrome de Job. Ayer vimos que el síndrome de Salomón, ¿qué es lo que sucede cuando las personas se vuelven ricas, adineradas, tienen todo lo que quieren, tienen esposas, concubinas y todas las cosas que Salomón tenía y toda la sabiduría que él tenía? Pero aún así, él no tuvo el éxito que debió de haber tenido. Así es de que veamos el corazón y el centro de la verdadera conversión. Que eso también resaltaremos el problema que habrá durante el milenio cuando todo el mundo esté guardando los mandamientos de Dios. Y recuerda que se puede guardar los mandamientos en la letra y también se pueden guardar los mandamientos en el espíritu. ¿Y qué tan profundo se puede ir en guardar los mandamientos de Dios en el espíritu, comparado con solo guardarlos en la letra? Así que comencemos en Mateo 19 y veamos una situación que será muy común durante el milenio. ¿Por qué? Porque Satanás ya no estará aquí, ya no estará presente. A los malvados ya no se les permitirá quedarse en la comunidad, y aquellos que necesiten arrepentirse del pecado, habrá un lugar específico de rehabilitación donde puedan recuperarse. Ellos van a poder tomar algo de tiempo, van a poder orar, ayunar, volverse a Dios y luego reintegrarse a la comunidad. Si eso no sucede, entonces serán exiliados al exilio en Gog y Magog. Y si ellos no se arrepienten ahí, morirán malditos, como dice en Isaías 65, que ya hemos leído varias veces. Así que vayamos acá a Mateo 19 y versículo 16. Porque aquí tenemos un poco de esto, de lo que va a ser este problema. Mateo 19, versículo 16. Ahora en aquel tiempo vino uno a él y le dijo: Maestro bueno, ¿qué cosa haré para que pueda tener vida eterna? Y por supuesto que ese es todo el propósito del milenio, la vida eterna. Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? En el verso 17. ¿Y acaso no era Jesús Dios manifestado en la carne? Así es. Entonces, ¿por qué no podía llamársele bueno? Bueno, la respuesta es la siguiente: que como él era un ser físico, nacido de la Virgen María, él tenía que tener naturaleza humana para poder vencer el pecado en la carne. Y esa naturaleza humana le heredó de su madre María. Así que en comparación con la verdadera bondad de Dios, Jesús no era puro a ese grado porque tenía la naturaleza humana en él, a pesar de que nunca pecó. Y aquí dice, así que él dice aquí, verso 17, y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno excepto uno, Dios. Pero si deseas entrar a vida, guarda los mandamientos. Ahora, todos los mandamientos de Dios serán conocidos durante el milenio, justo como lo fueron
durante el tiempo cuando Jesús estuvo en la carne en el área de Judea y Galilea. Ahora, aquí está la respuesta. Porque este joven era muy justo en comparación a cómo son los jóvenes de hoy. Entonces él le dijo, versículo 18, le dijo, ¿cuáles? ¿Cuáles mandamientos? Él le preguntó, ¿cuáles mandamientos? Y Jesús, pongamos atención a lo que Jesús le dijo. Le dijo, no cometerán asesinato, no cometerán adulterio, no robarán, no levantarán falso testimonio, honren a su padre y a su madre, y amarán a su prójimo como ustedes mismos. Ahora, lo primero que hacen los protestantes respecto a esto es venir y decir, bueno, él no dijo que guardaran el sábado. ¿Por qué? ¿Pero por qué no lo dijo? Porque esa era la ley de la tierra. Todos guardaban el sábado. No necesitaban mencionar eso. Noten la respuesta del joven y, y enseguida la respuesta de Jesús. Versículo 20, el hombre joven le dijo, he guardado todas estas cosas desde mi juventud. ¿Qué me falta aún? Ven, como podemos ver, él los estaba guardando en la letra con una buena actitud. Todos ellos. En el versículo 21 Jesús le dijo, si deseas ser perfecto, y esto es exactamente todo el proceso de conversión, hasta que somos perfeccionados. Y va a ser lo mismo durante el milenio. Perfecto. Entonces dice, si deseas ser perfecto, ve y vende tu propiedad y da al pobre y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Ahora, recientemente hemos sacado un libro nuevo llamado Las verdaderas riquezas de Dios. Y eso es lo que es importante. Y vamos a ver de qué estamos hablando aquí. Porque estamos hablando acerca de amar a Dios, de entrar en el reino de Dios, de guardar los mandamientos de Dios. Cuando llegamos a entender cómo debemos vivir y cómo debemos ser convertidos, que va a ser todo el proceso para las personas durante el milenio, nos damos cuenta de que requiere mucho más que solo guardar los mandamientos en la letra de la ley. Pero, versículo 22, pero tras escuchar esta palabra, el hombre joven se marchó lamentando, porque tenía muchas posesiones. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Porque él pudo haber dicho, sí, Señor, venderé todo lo que tengo y luego vendré y te seguiré. Pudo haber dicho eso, pero no lo hizo. Ahora, verso 23. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, verdaderamente les digo, es extremadamente difícil para un hombre rico entrar en el reino del cielo. Y nuevamente les digo, es más fácil para un camello pasar a través del ojo de una aguja que para un hombre rico entrar en el reino de Dios. Ahora, ¿cómo va a funcionar eso durante el milenio? A pesar de que la naturaleza humana no vaya a ser tan mala como la es ahora, va a haber personas ricas en todas partes, ¿cierto? Y esto se va a volver un problema como lo fue con Job. Ahora, en el caso de Job, ¿cuál fue el problema? Él tenía un ídolo en su mente. Y veremos qué era, toda su riqueza. Y lo que vamos a ver con él, con el síndrome de Job, es lo mismo. Job era rico, Job tenía muchas cosas, Job ofrecía sacrificios, guardaba los mandamientos de Dios, era justo. Así es de que vayamos al libro de Job, llegamos a un repaso para ver cuál es la lección de este libro.
Ahora, lo que sí puedo decirles es que yo no lo entendí la primera vez que lo leí. E incluso me pasó por la mente que Dios pudo haber estado equivocado. Bueno, no, Él no estaba equivocado, porque no puede entenderse el libro de Job si solo se lee la primera parte. Job 1, Job 1, versículo 1. Capítulo 1 y versículo 1 vamos a comenzar hablando acerca de Job. Y esto se parece mucho al hombre rico en Mateo 19. Hubo un hombre en la tierra de Uz, cuyo nombre era Job, y ese hombre era inocente y recto. No podemos decir eso de todos nosotros hoy, ¿o sí? Uno quien temía a Dios y se apartaba del mal. Temía a Dios y se apartaba del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y también sus posesiones eran 7,000 ovejas y 3,000 camellos y 500 yuntas de bueyes y 500 asnas y un hogar muy grande. Tanto así que este hombre era el más grande de todos los hombres del oriente. Igual que el hombre rico de Mateo 19. Lo tenía todo. Verso 4. Y sus hijos iban y festejaban en sus casas, cada uno en su día. Ahora no sabemos si está refiriéndose a los cumpleaños o a otra cosa. Y ellos enviaban y llamaban a sus 3 hermanas para comer y beber con ellos. Y, y cuando los días de festejo habían concluido, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba temprano en la mañana y ofrecía ofrendas quemadas de acuerdo al número de todos ellos. Porque Job decía, puede ser que mis hijos han pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Por lo tanto, Job hacía así continuamente. Ahora, ¿es bueno orar por otros que tienen problemas? Sí. Sin embargo, uno no puede ofrecer nada para el perdón de los pecados de que esas personas hayan cometido. Cualquier pecador, como vemos en la ley de los sacrificios y de las ofrendas, tenía que venir y traer su propia ofrenda. Y aún con eso, esta es otra lección. Uno no puede hacer nada que perdone los pecados de otras personas. Podemos pedir a Dios que misericordia, podemos pedir a Dios que los perdone, pero eso ya queda en Dios, dependiendo de lo que haga cada persona que peca. Se arrepiente la persona, reconoce sus carencias y sus faltas, reconocerá sus pecados. Ahora, veamos qué sucedió aquí. Veamos qué hizo Dios y qué fue lo que le pasó a Job. Versículo 6. Ahora, hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse a ellos delante del Señor. Está hablando de los ángeles. Y Satanás vino entre ellos. Y el Señor le dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás respondió al Señor y dijo, de ir de aquí para allá en la tierra, y de caminar arriba y abajo en ella. Estaba buscando a quien pudiera engañar. Y eso lo tenemos el día de hoy todavía. Así es de que tenemos que tener cuidado con ello. Versículo 8. Y el Señor le dijo a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job? Que no hay ninguno como él en la tierra, un hombre inocente y recto, uno quien teme a Dios y se aparta del mal. Ahora vaya, eso que es inusual, que hasta Dios lo cuente por justo, y como veremos, en la letra de la ley. Así que mantengan eso mientras estamos repasando estas cosas. La letra de la ley es importante, pero la conversión hacia vida eterna requiere mucho más. Así como vimos con el joven de Mateo 19, verso 9. Y Satanás respondió al Señor y dijo,
¿Teme Job a Dios por nada? ¿No has hecho un cerco alrededor de él y alrededor de su casa y alrededor de todo lo que tiene a cada lado? ¿Tú has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones has incrementado en la tierra? Es cierto, porque aun cuando Dios haga esto por alguien, ¿no hay algo más que sea requerido? Y Satanás continúa, le dice, pero extiende tu mano ahora y toca todo lo que tiene, y él te maldecirá a tu cara. Versículo 12. Y el Señor le dijo a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu poder. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Ahora, veamos lo que sucede aquí. Porque aquí hay algo muy importante que tenemos que resaltar. Satanás solo puede hacer lo que Dios le ordene o le permita hacer. Y eso es lo que pasó. Y vaya que fue una lección. Esto terminó siendo un desastre mayúsculo. Versículo 13. Ahora, hubo un día cuando sus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano mayor. Y allí llegó un mensajero a Job y dijo, los bueyes estaban arando y los burros alimentándose al lado de ellos. Y, los sabeos cayeron sobre ellos y se los llevaron. Sí, ellos han matado a los siervos con el filo de la espada. Y solo yo he escapado para decirte. Hubo mucho derramamiento de sangre, además de todos los problemas con sus hijos y sus hijas. Verso 16, y mientras él estaba aún hablando, ahí también llegó otro y dijo, el fuego de Dios ha caído desde los cielos y ha quemado las ovejas y los siervos y los destruyó. Y solo yo he escapado para decirte. Así que otro desastre, un desastre tras otro, completos, desastres completos. Noten lo que sigue, versículo 17. Mientras él estaba aún hablando, allí también llegó otro y dijo, los caldeos formaron 3 escuadrones y arrasaron sobre los camellos y se los han llevado. Sí, y han matado a los siervos con el filo de la espada. Y solo yo he escapado para decirte. Wow. Y eso no fue todo. Noten también lo que sucede después. Porque aquí nos dice algo muy, muy, muy importante. Lo que uno tiene son posesiones. Lo que uno tiene en cuanto a familiares, amigos, trabajadores y demás, todo puede irse en un instante. Y nosotros ya estamos viendo ahora desastres en el tiempo del fin y vamos a ver todavía más desastres y catástrofes. Ahora, vean cómo encima de todo esto, aquí viene el tiro de gracia para el resto de todo lo que Job tenía. Y mientras él estaba, versículo 18, mientras estaba él aún hablando, allí vino otro y dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el mayor. Y aquí un gran viento vino desde el lugar desolado y golpeó las 4 esquinas de la casa y cayó sobre los jóvenes y están muertos. Todos los hijos e hijas de Job. Y solo yo he escapado para decirte. ¡Qué catástrofe! Yo no conozco a nadie que haya pasado un desastre personal tan grande y tan rápido como el que pasó Job. Pero vean lo que él hizo, versículo 20. Y se levantó Job y rasgó su túnica y rapó su cabeza y cayó sobre tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo regresaré allí. El Señor dio y el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto, Job no pecó, ni hizo responsable a Dios tontamente. A pesar de todo, dice, hasta este punto. Ahora,
¿Qué pasa después? Vamos a ver cómo incluso empeora la situación. ¿Y por qué? ¿Por qué propósito? Vamos a ver, porque esto tiene una relación directa con el núcleo de la verdadera conversión en lo más profundo de nuestro ser, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, en todo lo que hacemos. Ahora vamos a repasar y a ver la reacción de Job a todo esto mientras avanzamos. Y voy a mencionar, de paso, a sus 3 amigos que fueron a confortarlo y a tratar de hallar el por qué le habían pasado estas cosas. Porque todos los argumentos de ellos se sustentaban en creencias religiosas. Desde aquel entonces ya existían todas estas organizaciones religiosas en todo el mundo, desde entonces hasta el día de hoy. Sin embargo, vamos a enfocarnos más en las reacciones de Job y en qué es lo que Dios iba a enseñarle. Ahora capítulo 2, Job 2, versículo 1. Y nuevamente sucedió en un día que los hijos de Dios vinieron a presentarse ellos mismos delante del Señor. Y Satanás vino también entre ellos a presentarse él mismo delante del Señor. Y el Señor le dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás respondió al Señor y dijo, de ir de aquí para allá en la tierra y de caminar arriba y abajo en ella. Es interesante, ¿no? Eso es lo que está Satanás haciendo todo el tiempo. Está buscando a alguien para causar pecado, llevando a cabo sus conspiraciones, llevando a cabo las cosas que él hace. Versículo 3, y el Señor le dijo a Satanás, ¿has considerado mi siervo Job? Que no hay ninguno como él en la tierra, ninguno. Era el hombre más recto de toda la tierra en la letra de la ley. Ahora, nosotros podríamos hacer la pregunta como el hombre rico en Mateo 19. ¿Qué más necesito para recibir la vida eterna? Y esa es la pregunta que responderemos. Continuando aquí en el versículo 3, dice de Job, un hombre inocente y recto, quien teme a Dios y se aparta del mal, y todavía se está aferrando a su integridad, aunque tú me moviste contra él para destruirle sin causa. Ahora, algo muy interesante que dice que la palabra destruir no significa eliminar para que ya no exista, sino significa traerlo a nada. Ahora, noten la respuesta de Satanás a Dios. Versículo 4. Y Satanás le respondió al Señor y dijo, piel por piel, sí, todo lo que un hombre tiene dará por su vida. Y eso es porque generalmente es verdad. Pero ciertamente extiende tu mano ahora y toca su hueso y su carne, y él te maldecirá en tu cara. Ahora, Dios no dijo, a ver, Satanás, no tengo que hacerlo, porque ya lo has hecho pasar por mucho y sigue siendo justo. ¿Qué más le falta? Esa es la pregunta que vamos a averiguar. Verso 6. Y el Señor le dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, pero escatima su vida. Y salió Satanás de la presencia del Señor y golpeó a Job con llagas dolorosas desde la planta de su pie hasta el tope de su cabeza. Ahora, yo no sé qué puede ser más doloroso que eso. Llagas, pus, moscas. Veamos qué pasó. Porque imagine lo miserable que debe sentirse. Era el hombre más miserable sobre la tierra. De ser uno de los hombres más ricos y justos e intachables, a un hombre desnudo lleno de llagas. Sus hijos y sus hijas se han ido, sus posesiones. Verso 7. Y salió Satanás de la presencia del Señor y golpeó a Job con llagas dolorosas desde la planta del pie hasta el tope de su cabeza. Y tomaba una pieza rota de cerámica
con que rascarse. Y se sentaba entre las cenizas. Ahí estaba, sentado, dando lástima, rascándose las llagas con pus y sangre, con moscas alrededor. Y como veremos un poquito más tarde, esto duró lo suficiente para que las moscas pusieran huevecillos en la pus y la sangre, y llegaron gusanos a comérselos. Pregunta, ¿hay alguno de nosotros que haya pasado una prueba así? Piensa en las pruebas que pasamos usted y yo. Ninguna ha sido como esta. Así que tenemos esto para que podamos aprender la lección. ¿Qué es lo que Dios quiere lograr con las pruebas? Porque dice que muchas son las aflicciones del justo, pero el Señor lo libra de todas ellas. Ahora, vamos al versículo 9, pero primero notemos lo que dijo su esposa, porque a veces las esposas no dan el consejo correcto. A veces sí lo hacen, pero en este caso, ven lo que les dijo. Y su esposa le dijo, ¿aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Ya le dijo, vamos, Job, ya termina con esto, mira lo miserable que estás. Versículo 10, pero él le dijo, hablas como una de las mujeres tontas. ¿Qué? ¿Recibiremos bien de la mano de Dios y no recibiremos el mal? En todo esto no pecó Job no pecó con sus labios. Y es muy interesante cómo dice que no pecó con sus labios. ¿Qué es lo que estaba pasando en su mente? Lo vamos a averiguar. Versículo 11. Ahora, cuando 3 amigos de Job escucharon todo este mal que había venido sobre él, y cada uno llegó de su propio lugar, Elifaz el temanita, y Bildad el suita, y Sofar el namatita, porque todos ellos se habían reunido para ir a llorar con él y confortarlo. Y cuando levantaron sus ojos desde lejos y no lo reconocieron, ¿ese es Job? Mírenlo. Levantaron su voz y lloraron. Y cada uno rasgó su túnica y tiraron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Y se sentaron con él sobre la tierra 7 días y 7 noches. Y ninguno le habló una palabra, porque vieron que su dolor era muy grande. Pasaron toda una semana ahí, nada más ahí sentados, mirándolo. Job, dando lástima, rascándose las llagas, las moscas yendo y viniendo, con gusanos, cubierto de cenizas. Vamos al capítulo 3 de Job. Job 3, versículo 1. Después de esto, Job abrió su boca y maldijo el día de su nacimiento. Así que él maldijo, pero no a Dios. Y habló Job y dijo, perezca el día en el cual fui nacido, y la noche en la cual fue dicho, un niño varón es dado a luz. Que ese día sea oscuridad, que Dios no lo vea desde arriba, ni que la luz brille sobre él. Que la oscuridad y la sombra de muerte lo reclamen. Que una nube viva sobre él, que la negrura del día lo aterrorice. Esa fue la respuesta de Job. Todo lo que dijo fue que venga la noche y que aquellos que maldicen maldigan. Y ustedes pueden leer el capítulo completo. Vamos acá al versículo 20. Dice, ¿por qué luz es dada a quien está en miseria y vida al amargado de alma? Quien está esperando la muerte, pero no llega. Ahí está sentado esperando morirse. Pero recuerden lo que Dios le dijo a Satanás, no puedes tomar su vida. Qué increíble, ¿verdad? Verso 22. Ellos se regocijan hasta exaltación. Se alegran cuando pueden encontrar la tumba. Porque está esperando un alivio de todo esto.
¿verdad? A lo mejor voy a encontrar algún gozo en la tumba. ¿Por qué es luz dada a un hombre cuyo camino es escondido y a quien Dios le ha hecho un cerco alrededor? ¿Por qué pasa eso? Verso 24. Porque mi suspiro viene en vez de mi comida, y mis gemidos son derramados como las aguas. Porque la cosa, y pongan atención en esto es una lección muy importante. Porque la cosa la cual temía grandemente ha venido sobre mí. Y eso de lo cual tenía miedo ha llegado a mí. Y luego dice, no estaba en seguridad, no tengo descanso, tampoco estaba tranquilo. Aún así llega el problema. Él dice, todo esto ha llegado y no es mi culpa. ¿En serio? ¡Wow! ¡Qué afirmación! Así que sus amigos le responden enseguida. Vamos al capítulo 6 de Job y veamos de qué se trata lo que estamos viendo. Versículo 24. Job 6, versículo 24. Después de todo lo que dicen, ¿verdad? Y escuchar todos sus argumentos, ¿por qué es lo que estaba sucediendo todo esto a Job? Versículo 24. Enséñenme. Él los está escuchando, dice, enséñenme. Y estaré en silencio. Y háganme entender dónde me he perdido. No podían. Ellos no podían decirle eso. En el versículo 29. Dice, cedan, les ruego, que no haya iniquidad. Sí, reconozcan mi justicia aún permanece. Él lo perdió todo. Perdió las bendiciones de Dios. Y aquí lo tenemos, cubierto de llagas, rascándose la pus y las costras entre las moscas y las cenizas. Y dice, díganme que mi justicia permanece. Hice las cosas bien. ¿Por qué debería sufrir esto? Y eso sería fácil decir algo así. Verso 30. ¿Hay iniquidad en mi lengua? ¿No puede mi paladar discernir cosas perversas? ¿Soy lo suficientemente inteligente para discernir lo bueno de lo malo, entre lo perverso y lo bueno? Eso fue toda una discusión. Pero Job se estaba aferrando a su justicia. Veamos qué tan firmemente hizo eso. Job 7. Vamos al capítulo 7, versículo 4. Cuando me acuesto, digo, ¿cuándo me levantaré? Pero la noche es larga y estoy lleno de voltearme de aquí para allá hasta el amanecer del día. Mi carne está vestida de gusanos y costras polvorientas. Mi piel se agrieta y corre pus. ¡Qué miseria! Versículo 6. Mis días son más rápidos que una lanzadera de tejedor y son gastados sin esperanza. Oh, recuerda que mi vida es un aliento. Mis ojos no verán más el bien. Y aquí está, preguntándose por qué está pasando por todo esto. Y enseguida hace la pregunta en el versículo 17. Dice Job, ¿qué es el hombre que deberías magnificarlo y que deberías colocar tu corazón en él? O en otras palabras, ¿por qué te molestas con los seres humanos si uno va a pasar por esto? Bueno, Dios tiene una lección espiritual más grande que hay que aprender.
Verso 18, y que deberías visitarlo cada mañana y probarlo en cada momento. ¿Por cuánto tiempo? A veces pasamos por pruebas muy, muy largas y nos preguntamos, ¿alguna vez irá a terminar? Pero más bien debemos preguntarnos, ¿qué es lo que Dios quiere enseñarnos cuando pasemos por dificultades tan extremas? Verso 19, no desviarás la vista de mí, ni me dejarás solo hasta que trague mi saliva. Si he pecado, ¿qué te haré? Así que está cuestionando si he pecado, porque Job no veía pecado. Él era justo, él era sin culpa, él era bueno en la letra de la ley y en hacer las cosas que eran requeridas. Oh, vigilante de hombres, ¿por qué me has colocado como tu objetivo? ¿Para que sea una carga para mí mismo? De verdad, él estaba sufriendo de verdad. Ahora, versículo 21. ¿Por qué no perdonas mi transgresión y quitas mi iniquidad? Dios, ¿por qué simplemente no la quitas? Bueno, quizás Dios decía, Job, tal vez haya que tengas de que arrepentirte. ¿Qué tan profundo se podría ser? ¿Y qué clase de arrepentimiento es necesario? ¿Por qué Dios está haciendo todo esto? Eso también aplicará para los eventos que ocurrirán en los últimos 3 años y medio, cuando todos los sucesos se desaten. Las guerras, las plagas, las matanzas, el martirio. ¿Cuánto durará? Dios permitirá que lleguen hasta cierto grado para que aprendamos las lecciones que Él quiere. ¿Y por qué es esto? Porque lo que Dios tiene para dar en la vida eterna es tan grande que no hay nada sobre la tierra que pueda comparársele. No hay sufrimiento en la tierra que sea digno de ganarse la vida eterna por ese sufrimiento. Así es de que dejemos de lado estos argumentos. Vamos a ir al capítulo 9 de Job. Capítulo 9. Veamos lo que está ahí, el progreso que Job hace. Job 9, versículo 15. A quien, aunque yo era justo, aún no podría responder. Haría súplica a mi juez. Si yo hubiera llamado y él me hubiera respondido, aún yo no creería que él hubiera escuchado mi voz. Versículo 17 dice, ¿por qué? Pues él me quiebra con tempestad y multiplica mis heridas sin causa. No me permite tomar mi aliento, sino que me llena de amargura. Qué cosa tan difícil lo que estaba pasando. Piensen en eso, versículo 20. Si me justifico a mí mismo, mi propia boca me condenará. Pero eso es exactamente lo que le estaba haciendo. ¿Qué hice para pecar? Aunque yo soy sin culpa, él me declarará perverso. ¿Acaso haría Dios eso? ¿Era él en realidad sin culpa? ¿Cuál es la clase de inocencia que Dios quiere? ¿Es aquella que se ve a simple vista? ¿Qué hay en el corazón? ¿Qué hay en la mente? ¿Qué hay del libre albedrío? ¿Qué hay de la mente? ¿Qué hay del corazón? ¿Cuáles son las dificultades que atravesamos? Es muy fuerte por lo que él estaba pasando. Versículo 32. Porque él no es un hombre como yo, que yo debería responderle, que deberíamos ir juntos a corte. Esa es toda una afirmación aquí. Job estaba retando a Dios, porque creía que sus acciones en la letra de la ley eran tan buenas como la justicia de Dios. Y como veremos más adelante,
Él incluso llegó a decir que eran más grandes que la justicia de Dios. Entonces, ¿cuál es la lección? Noten lo que dice Job, porque aquí está completamente frustrado, tratando de encontrarle sentido a todo esto. Verso 32, porque él no es un hombre como yo, que yo debería responderle, que deberíamos ir juntos en corte. No hay árbitro entre nosotros, quien pueda colocar su mano sobre nosotros dos. Es como decir, ¿verdad? Está bien, Dios, tú de este lado y tú ponte de aquel lado, Job. Y ahora veamos cuál es el problema y que se emita un veredicto. Es lo que está diciendo ahí. Pero ven lo que dice enseguida. Que Él quite su vara de mí y que su temor no me asuste. Entonces hablaría y no le temería, pero esto no es así conmigo. Qué cosa tan intensa. Ven todo lo que estaba pasando. Bueno, así es de que vamos ahora al capítulo 10. Pero antes de que lleguemos al capítulo 10, vamos a tomar una pausa y volveremos.